Pues este lunes, hoy, inició la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio Trilateral, un evento marcado por la visita del representante de comercio de la Unión Americana, el señor Greer. Él mantuvo un encuentro en Palacio Nacional también con la presidenta Sheinbaum y encabezará diversas reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Siempre para mí es un gusto platicar y agradezco al maestro Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC y socio de la consultora Agon, su disposición para con este espacio de la radio. Kenneth, muchas gracias, buen día. Muy buenas tardes, Oscar Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Del 1 al 10, ¿qué tan optimista estás? Mira, en términos generales, yo creo que es muy positivo que se estén reuniendo, que estén teniendo reuniones a nivel de ministros. Queda por ver los detalles de qué es lo que va a poner Estados Unidos sobre la mesa de manera específica. Yo te diría que estamos ante una situación donde vamos a tener una negociación turbulenta que va a ir más allá del 1 de julio, pero no veo una situación inminente donde se esté colapsando el TEMEC, y eso es algo positivo. Estados Unidos está hablando de hacerle cambios, asegurar que sus socios comerciales cumplan, que se logre tener una política norteamericana para contener las exportaciones chinas y sus inversiones, pero no están hablando de salirse unilateralmente del acuerdo. Entonces yo creo que eso es positivo. Entonces, ¿cómo definirías lo que hoy inicia? ¿Una especie de revisión, de actualización, qué dirías? Claro, mira, lo que establece el tratado es que a los 6 años, que se cumplen el 1 de julio de este año, los ministros encargados del comercio tienen que haberse reunido para analizar cómo está operando el tratado y, en su caso, presentar recomendaciones de cómo mejorar su operación. Si se ponen de acuerdo en estas recomendaciones, los 3 países entonces relanzan el tratado por otros 16 años más. Hoy en día está en vigor hasta el 2036. Esa es la única fecha fatal que tenemos. Lo que sucedería es, si se ponen de acuerdo este año, y se relanza por otros 16 años más hasta el 2042. Y en 6 años, a partir de este año, se repite el ejercicio de revisión. Y eso es una manera de ir en todo momento rejuveneciendo o enriqueciendo el tratado. Ahora, se había hablado mucho al principio del mandato del presidente Trump del riesgo de que quisiera salirse del tratado. Y es cierto que ha perseguido una política comercial muy agresiva hacia sus principales socios comerciales y el resto del mundo, imponiendo aranceles, hablando de los aranceles como un mecanismo para proteger su industria y tener un auge manufacturero en Estados Unidos, cosas que no van a suceder. Entonces, la tarea inmediata para el gobierno de México, que ya lo ha enfatizado el secretario Ebrard, es lograr que Estados Unidos elimine esos aranceles que nos impuso desde el año pasado y obtengamos una exclusión de futuras medidas que pudiera imponer Estados Unidos, sobre todo las medidas de seguridad nacional. Y al mismo tiempo, en el transcurso de esta revisión, asegurar que logremos, junto con Estados Unidos y con Canadá, para mantener un acuerdo trilateral, que este se relance por otros 16 años. Oye, desde tu perspectiva, Trump ya le bajó a la mezcla que estaba iniciando con el Tratado de Libre Comercio, en donde también puso, ¿no?, desde el principio de su administración, muchas condiciones que el gobierno mexicano cumplió, por cierto, en el tema de migración y narcotráfico. ¿Tú crees que ya le bajen esos dos rubros? Mira, desafortunadamente, a pesar de la colaboración que México ha tenido en materia de migración, en materia de seguridad, que el propio Estados Unidos ha reconocido esta gran labor del gobierno de México y de nuestro país para tener avances en esa colaboración, a pesar de todo eso, no han querido eliminar los aranceles. Los únicos aranceles que ha tenido que eliminar Estados Unidos son los que le tumbó la Suprema Corte. Recordarás que los aranceles que impuso a todo el mundo a través de la Ley de Emergencia Económica Internacional se los rechazó la Suprema Corte. Es decir, Estados Unidos no ha tomado la decisión unilateral de quitarnos los aranceles y de reducirlos. Yo lo que creo que va a suceder es que van a tratar de utilizar esos aranceles como algo que les permita fortalecer su posición negociadora sobre México para tratar de ejercer presión. Pero yo creo que México ha hecho lo correcto de demostrar en los hechos que está dispuesto a colaborar en ambos rubros, en migración y en seguridad, y ahora la tarea inmediata es tratar de deshacernos de estos aranceles que tenemos encima. Y como te decía,
La clave aquí es que no tenga Estados Unidos la discrecionalidad en un futuro de cuando se les ocurra o se le dé la gana al presidente Trump de imponernos aranceles de nuevo. Es decir, si no logramos esa exclusión, pues va a ser muy difícil tener una resolución exitosa de esta revisión del tratado, porque aunque llegues a un acuerdo con Estados Unidos, si le sigues dejando este cheque en blanco a la administración Trump para que cuando quiera te va a imponer aranceles, pues en ese sentido salimos perdiendo. Entonces yo creo que las próximas semanas, las primeras rondas ya oficiales de negociación, pues indican que va a ser un trabajo técnico complicado, pero quedan claros cuáles son los objetivos de México, que es preservar el tratado, no tener aranceles y seguir construyendo una plataforma norteamericana de competitividad en beneficio de nuestras empresas y del empleo en México. Oye, Kenneth, entonces serían nuevas reglas que tendrían que firmarse por ambos países para que Donald Trump no tenga ese margen de acción discrecional, ¿no? Pues al final de cuentas dependerá de cuáles son los temas que se ponen sobre la mesa, pero en efecto, yo creo que en el marco de la revisión, es decir, Estados Unidos va a insistir, por ejemplo, en tratar de hacer las reglas de origen más estrictas para sacar el contenido chino de las cadenas de valor de Norteamérica, tratar de restringir las inversiones de China en nuestra región. Todo eso se tiene que analizar con mucho cuidado en México para ver un poco cuáles son las implicaciones de llegar a ese tipo de acuerdo y qué es lo que México va a obtener a cambio. Yo creo que si hay una presión de Estados Unidos que es real para tratar de reducir la presencia de productos e inversiones asiáticas en la región, a cambio de eso, México debe exigir que se respete el Tratado de Libre Comercio, que siga siendo un acuerdo trilateral y libre de aranceles. Entonces, esa va a ser, yo creo que la dinámica que se va a perseguir. Hay muchos temas técnicos en lo específico, en materia de inversión, automotriz, agrícola, donde tenemos que cuidar esos frentes, trabajar de la mano con el sector privado, que esté consultando constantemente al gobierno de México, para saber qué se puede aceptar, qué no, cuáles son las líneas rojas que no debemos cruzar y en ese sentido preservar lo que tenemos. Yo creo que a estas alturas del partido, con un presidente Trump tan agresivo en materia comercial, sería un gran logro para México mantener lo que tenemos hoy en día, que es el tratado. Hoy están preguntando si pudiera repetir cómo funciona la extensión primero hasta el año 2036, dijiste, y luego hasta el año 2042 del auditorio. Interesante. A manera de resumen, si puedes, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en 1 de julio de 2020, tiene una vigencia hasta el 1 de julio de 2036. Esa es, digamos, su primera vigencia, ¿no? Si no sucediera nada y los países no se pusieran de acuerdo, el tratado acabaría el 1 de julio de 2036. Pero el tratado contempla que cada 6 años vas haciendo estas revisiones donde analizas cómo está funcionando el tratado, haces recomendaciones, en su caso, para mejorar su implementación, y si te pones de acuerdo, a partir del año en el que hiciste la revisión, por ejemplo, en 2026, si te pones de acuerdo en esas recomendaciones, el acuerdo se relanza por otros 16 años a partir del 2026. Es decir, la fecha de expiración del tratado ya no sería 2036, sino sería hasta el 2042. ¿Qué sucede a continuación? Pasan otros 6 años y en 2032 se repite el ejercicio de revisión y hacemos exactamente lo mismo, analizar dónde estamos en ese momento, qué se debe modificar en el tratado, y si se ponen de acuerdo los países, los 3 países, en el 2032, entonces se relanza a partir de ese entonces hasta el 2048. Y así te la vas llevando, revisándolo cada 6 años, y esto pensamos cuando se estructuró el proceso de revisión, que sería útil para los 3 países tener un mecanismo donde con cierta periodicidad se estuviera actualizando, revisando el tratado y, por ejemplo, incorporando nuevas tecnologías. Hace 8 años, cuando negociamos el tratado, no se hablaba de inteligencia artificial como se habla hoy en día. Ese es un tema que se debe de abordar. Entonces, te da la posibilidad de estar mejorando constantemente el tratado. Desafortunadamente, con el regreso del presidente Trump al poder, pues obviamente está en tela de juicio si va a querer que continúe el tratado. Es decir, en lugar de estar hablando de si Estados Unidos se va a salir del tratado, debemos estar trabajando los 3 países para ver cómo vamos a enriquecer y hacer todavía más competitiva la región a través del fortalecimiento del acuerdo. Pero repito, no vemos una situación inminente donde Estados Unidos esté diciendo que se va a salir del tratado, pero sí vamos a tener una negociación complicada porque hay varios elementos en el tratado que Estados Unidos quiere modificar.
Oye, por último, Kenneth, y gracias, como ex jefe negociador del TEMEC y conociendo perfectamente el documento y todo lo que, pues lo que le has comentado al auditorio, ¿cuáles serían los 3 puntos más delicados que te preocupan? Mira, yo te diría, digo, son más que tres, pero si tenemos que Sí. reducirlo a las prioridades, yo te diría el tema de preservar el libre comercio, es decir, eliminar los aranceles y la amenaza de futuras medidas que pudieran restringir nuestras exportaciones. Ese es número uno. El segundo es, las reglas de origen ya son, por ejemplo, en el sector automotriz, de las más estrictas que hay en cualquier tratado de libre comercio. Si las haces demasiado estrictas, si insistes en que todo lo que conforma un producto que se comercia entre México, Canadá y Estados Unidos tenga que ser de la región, vas a incrementar tus costos de producción y vas a dañar a esas industrias y vas a generar desinversión. Entonces, el segundo punto clave es que las reglas de origen no sean demasiado estrictas. Y el tercer punto, que yo creo que es muy importante y hay que tomarlo en consideración, es que se deben mantener los mecanismos de solución de disputas que existen en el tratado, es decir, la posibilidad de tener acceso a los paneles arbitrales imparciales, que en caso de que algún país viole las reglas del tratado, entre en los paneles para resarcir el daño y poder restaurar el libre comercio como está negociado en los acuerdos. Yo te diría de entrada, esos son tres temas principales y muchos otros más que se irán desarrollando. Yo creo que un cuarto, o lo pondría inclusive en tercer lugar, es asegurar que preservemos el comercio agrícola que tantos beneficios le trae en las exportaciones de nuestro país. Oye, es que son casi, que son 800,000 millones de dólares al año, ¿no? Prácticamente vamos a cerrar este año en 900,000 millones de dólares. En términos generales, estamos hablando de cifras récord entre México y Estados Unidos, también alcanzando cifras muy altas de atracción de inversión en la región. Y entonces, en ese sentido, tanto nuestra manufactura avanzada puede seguir creciendo, atrayendo inversión no solo de Estados Unidos y Canadá, sino de todo el mundo, pero también el sector agrícola. Hemos visto un incremento exponencial en nuestro comercio agrícola con Estados Unidos desde que entró en vigor el Telecan a principios en 1994 y como estamos hoy en día. Es un comercio de 75,000 millones de dólares, en donde México tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 13,000 millones de dólares. Entonces es una gran historia de éxito y hay que cuidar que Estados Unidos no nos imponga barreras a nuestras exportaciones agrícolas. Bueno, pues agradezco mucho siempre tu claridad y tu conocimiento para explicar al auditorio sobre este tema que es y que ha sido, ¿no? Pues vital para darle impulso y crecimiento a la economía norteamericana y mexicana desde hace que ya 30 años. Así es, desde que entró en vigor en 1994 estamos hablando de 32 años de libre comercio en la región de América del Norte. Con enorme gratitud siempre, Kenneth. Un fuerte abrazo, Oscar Mario, y pues espero que sigamos platicando de esto porque esto apenas está empezando. Si me permites, te seguiremos buscando para que pues lo puedas comentar con el auditorio, que es uno de los puntos clave para la economía y para el crecimiento de México. Muchas gracias, Kenneth. Muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Y otro a ti. Bueno, rápidamente antes de una pausa, fíjese, la popularidad de Donald Trump cae a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca. En otras palabras, cae hasta un 63% de desaprobación, según la última encuesta de NBC. O sea que solo el 37% de los norteamericanos aprueban la gestión de Trump. ¿Y cuáles son los puntos que no les gustan? El manejo de la economía, la inflación que está subiendo, obviamente todo producto de la guerra en Irán, son los principales factores del desgaste, mientras crece la percepción de que Estados Unidos va por el camino equivocado. Vamos a marcar una pausa, seguimos.